Muy bien, gracias Anne Iris por estar aquí. Espero que esté muy bien. Vamos a esperar un momentito para ver si otros van a ingresar. Estamos continuando nuestro curso La Nación Elegida y estamos por la lección 7 y hoy vamos a hablar sobre David. Vamos a hablar sobre Cristo para ver unos vínculos, unas conexiones entre David y Cristo, el Mesías. Y también vamos a hablar hoy sobre el proyecto final y cómo hacerlo, cómo realizarlo, la fecha límite y todo eso. Vamos a iniciar en un momentito. Voy a ver algo aquí. Ok, perdón, habían unos compañeros en la sala de espera que están ingresando ahora. Muy buenos días, Elis Ríos, y veo que Ana también está ingresando, que sean bienvenidas. Vamos a ver hoy segundo Samuel 5, 6 y 7 en nuestra lección para hoy, la lección 7, en que vamos a aprender un poco más sobre David, este siervo del Señor. Antes de entrar en materia, vamos a ofrecer esta oración. Oremos. Dios, Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Amén. De nuevo, muy buenos días. Veo, perdón, veo que tenemos con nosotros Esterid y Rosa María, David, que todos sean bienvenidos. Vamos a revisar Buenos rapidito días, las... pastor. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo aquí. Revisemos rapidito las normas para las clases en vivo. Muchas gracias por su cumplimiento con estas normas para que podamos tener buenos cursos, buenas clases en vivo. Vamos ahora a hablar un poco sobre David y Jesús. Planteé esta pregunta en el grupo de WhatsApp. David, con este comentario, David es una imagen de su descendiente mayor, Jesucristo. Ellos tienen algunas similitudes. ¿Cuáles son algunas cosas que tienen en común David y Jesús? ¿Cuáles son algunas cosas que tienen en común David y Jesús? Sí, Rosa María, adelante. Bueno, por lo que pude yo escuchar en el video, bueno, ver en el video, dice que Jesús, como David, sufrió humildemente antes de entrar en el glorioso reinado de Israel. Muy bien, exactamente. El profesor Steven Mueller dijo eso, que ambos sufrieron y podemos ver la persecución que sufrió David por la mano de Saúl, ¿cierto? Saúl quiso, pues, intentó, creo que por lo menos 7 veces matarlo. Sufrió mucho, pero eventualmente llegó a ser un rey, llegó al trono. Jesús también sufrió bastante, ¿cierto? Hasta la separación de Dios Padre en la cruz, cuando tomó la muerte que nosotros merecemos, pero llegó al trono. Él está a la diestra de Dios Padre. Él es el rey de los cielos y la tierra, el rey del universo. Muy bien, ¿otras similitudes, otras cosas que tienen en común? Vamos a ver un poco sobre David y por qué, si podemos contestar esta pregunta, ¿quién era David?
podemos profundizarnos un poco más en los vínculos entre el rey David y el rey de reyes Jesús. La Biblia nos dice que gran cumplido. La Biblia nos dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Qué gran cumplido. Ojalá que fuera un cumplido para todos nosotros, ¿cierto? Personas conforme al corazón de Dios. Y él era el menor de los 8 hijos varones de Isaí de Belén. Entonces él, David, nació en Belén. Era pastor de ovejas, autor de salmos. Y podemos, al leer los salmos, podemos ver los eventos de David. Podemos hasta sentir más o menos la persecución que él experimentaba. Él era amigo de Jonatán, padre de Absalón y Salomón, guerrero, líder de las tropas. Y tengamos en cuenta que con la excepción de Jesús y Moisés, David es el personaje acerca del cual se escribe más en la Biblia. Entonces, excepto por Jesús y Moisés, tenemos más información sobre David que cualquier otra persona. Su nombre se menciona más de 1000 veces en la Biblia. Y al tomar en cuenta los salmos y los libros como Samuel y Reyes y Crónicas, y podemos ver referencias acerca de David. Pero también sus faltas también se describen en la escritura. Tomó muchas mujeres cuando Dios claramente había dicho que eso es malo. Por ejemplo, dijo Dios en Deuterónimo 17:17, para que su corazón no se desvíe, el rey tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres. Sabemos que el diseño de Dios para el matrimonio es un solo hombre, una sola mujer para la vida. Vemos este ejemplo en Adán y Eva. Este diseño es reiterado en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos una falta de David, muchas mujeres. Conectado, él cometió adulterio con Betsabé y arregló la muerte de Urías. Y en algunos momentos fue débil en guiar a su propia familia. Vemos que esto es algo en común, ¿cierto? Que a veces puede haber un gran líder en la iglesia, un gran líder en el gobierno, un gran líder en la comunidad, que tal vez a veces este líder está prestando tanta atención al ejército, a la nación, al Estado, a la comunidad, que olvida de su propia familia y a veces fue débil en guiar a su propia familia. Entonces, aquí tenemos un poco de información sobre David. Entonces, vamos a volver a unas conexiones entre David y Jesús. Ambos nacieron ¿dónde? ¿Dónde nacieron ambos? En la ciudad de Belén. De Belén. Muy bien, gracias, Rosa María. Ambos nacieron en la ciudad de Belén. Los dos eran pastores. David, pastor de ovejas. Jesús, el buen pastor, quien cuida a nosotros, sus ovejas. Ambos eran guerreros, quienes lucharon contra los enemigos de Dios. David, pues, luchó contra los enemigos del pueblo de Israel y Jesús luchó contra el enemigo del diablo, el enemigo de la muerte, el enemigo del pecado. Los dos eran reyes, pero David, rey de los israelitas, Jesús, rey de reyes, el rey de los judíos, el rey del universo, de los cielos y de la tierra. Ambos eran amados y odiados.
Vemos ustedes para su lectura hoy, leyeron que pues todos estaban muy contentos con David. Qué bueno, después de Saúl tenemos un nuevo líder, tenemos un nuevo rey de alta estima, pero también llegaron puntos en la vida de David en que él era muy odiado. Igual con Jesús, ¿cierto? Las multitudes llegaron a él, las multitudes vieron a él como el Mesías, pero también muchos lo odiaron. Rechazado y humillado por sus hermanos, otra cosa en común. Y ¿qué más? ¿Qué más? Creo que hemos revisado la mayoría de los vínculos entre David y Jesús. ¿Algún comentario, alguna pregunta en cuanto a estas conexiones que podemos ver? Y mientras vemos estas conexiones, siempre nos toca recordar que Jesús es mayor, ¿cierto? Que no son iguales, que Jesús es totalmente mayor en cada aspecto. ¿Preguntas, dudas, hermanos, hermanas? Muy bien, entonces hemos hablado un poco sobre David, hemos hablado un poco sobre David y Jesús. Ahora vamos a hablar un poco sobre Saúl y David. Después vamos a hacer nuestro estudio, método las 4C, y vamos a cerrar hoy hablando sobre su proyecto final, cómo hacerlo, cómo entregarlo, la fecha límite que es. Entonces, continuemos entonces ahora con Saúl y David. En resumen, según yo, lo más hermoso sobre esta relación entre Saúl y David es el respeto que David tenía para Saúl, incluso cuando Saúl quería matarlo. Vemos una conexión con los mandamientos aquí. Estudiamos los mandamientos de Éxodo 20. El cuarto mandamiento es que honremos a nuestros padres, y Martín Lutero dio una explicación, pues dio una aplicación aún más amplia de este mandamiento, diciendo que sí, debemos respetar a nuestros padres, pero este mandamiento también nos manda a respetar y honrar a todos los que tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, David reconoció que Saúl era el ungido de Dios, el representante de Dios en este puesto de rey, y por lo tanto mostró respeto a él a pesar de todas las circunstancias. Hablamos más de esto en un momentito, pero damos la palabra al señor Holman. Adelante, Holman, ¿cómo está? Pastor, muy buenos días para usted y para todos los compañeros. Muy bien, Pastor. Algo que tengo en mi mente sobre Saúl, bueno, uno de los salmos, la mayoría de salmos fueron escritos por David, ¿sí? En esa persecución que él tenía, eh, en, en esa persecución que fue, no estoy bien seguro si fueron 17 o 20 años de persecución, y tenía algo claro, que él muchas veces, creo que más de 3 veces le perdonó la vida a Saúl, lo honró, ¿cierto? Y esto me lleva ¿a qué? A una tipología de Cristo. En la cruz del Calvario también él ya en su momento de agonía, en su hora novena, el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no hubo un juicio, ¿cierto? Entonces es una similitud que yo la asemejo, pues David fue un hombre de Dios, también un guerrero, pero Saúl despreció algo importante, es la unción, el respaldo de Dios. Eso quería aportar, pastor. Muchas gracias, sí, y gracias también por recordarnos de estas conexiones con los salmos. Y vemos esta tensión, este conflicto, esta persecución en las páginas de los salmos. Muy bien. Entonces, para resumir también, David tenía una relación complicada, ¿cierto? Con la familia de Saúl. El enemigo más peligroso de David era Saúl. David había servido fielmente a Saúl,
y tocando el arpa en su palacio, luchando en su ejército, venciendo a Goliat. Entonces ahí podemos ver un poco de frustración, ¿cierto? Pues yo he sido un siervo fiel y ahora tú quieres o usted quiere matarme, Saúl. Pero así es con los celos, ¿cierto? Y la envidia. El mejor amigo de David era Jonatán. Jonatán hasta lo defendía delante de su padre Saúl. Jonatán aceptaba que David era el ungido, el escogido del Señor para el trono. Entonces, viendo la conexión con la familia, el mejor amigo de David era el hijo de Saúl, su enemigo. Sí, Dagoberto, adelante. Buenos días, ¿cómo está? No lo escuchamos. Prenda su micrófono, por favor, si puede. Ahora ¿Me sí. escucha? Sí, ahora sí, adelante. Una de las cosas que yo admiro de David, que no hacía nada sin antes preguntarle a Dios, ¿va? Era una de las cosas que siempre iba a hacer una cosa, iba a preguntarle a Dios, ¿lo puedo hacer? Entonces, la fidelidad que tenía es una conexión también entre David y Jesús, que Jesús hacía la voluntad de Dios y David hacía la voluntad de Dios. Muy Ahí. bien. Tal vez podemos ver en David una buena vida de oración, ¿cierto? El Nuevo Testamento nos invita a estar constantemente en la oración y como Dagoberto dijo, David siempre estaba pidiendo consejos de Dios, siempre estaba en comunicación con Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo por medio de la oración. Señor, estoy pensando en este camino. Guíame. Señor, tengo estas dos opciones ante mí. Dame tu sabiduría. ¿Qué debo hacer? Y eso vemos en los Salmos. Entonces, en el libro de los Salmos, tenemos un vistazo hacia la vida de oración que David tenía. Muy buen punto, Dagoberto. Gracias. Y Holman, adelante, lo escuchamos. Sí, pastor, ahí para redondear lo que dice el hermano Dagoberto. Lo saludo, muy buenos días también a Dagoberto. Una de las estrategias, sí, una clave importante que nos deja enseñando la palabra, es que David consultaba todo a Dios y Dios le daba las estrategias, ¿sí? Él le daba las estrategias. Entonces debemos depositar la confianza. A veces el ser humano, dice la palabra de Dios, que son sabios en su propia opinión. Entonces, al ser sabios en su propia opinión, yerran. Eso le pasó a Saúl. Saúl era altivo, ¿sí? Menospreció esa unción tan tremenda, ese respaldo que se lo dio Dios. Vemos a Sansón también. Sansón también lo despreció, pero Dios en su amor y en su misericordia, ¿cierto? En ese tiempo, pues el Espíritu Santo no estaba presente como estamos en esta actividad. Y lo compartimos con el pastor ayer aquí en Colombia, sobre Hechos de los Apóstoles, que lo veíamos en Hechos de los Apóstoles no hay ningún amén, porque es que el Espíritu Santo está en acción. Y le decía yo al pastor ayer que eso es como cuando una ciudad está en obra. Entonces, no está continuamente. Entonces, es muy bueno cuando uno deposita la confianza. El Salmo 27 y casi la mayoría de salmos, siento, nos llevan a estudiar, nos llevan a depositar esa confianza, sabiendo que tenemos el respaldo de Dios. Muy bien, excelente, un buen aporte. Y sí, ayer tuve el privilegio de estar con el señor Holman y también nuestro compañero de Discipulado 2, Camilo Herrera, en Bogotá. Y regresé a Quito anoche. Qué gusto haber estado con usted ayer en persona, Holman, y hoy en línea en la clase. Gracias por esta aportación. ¿Qué más sabemos acerca de Saúl y David? Pues tenía esta relación complicada.
Jonatán, el hijo de Saúl, era muy buen amigo, el mejor amigo de David. También en esta relación complicada tenemos Mical. David se casó con Mical, la hija mayor de Saúl. Tuvo que matar a 100 enemigos, 100 filisteos. Ella se enamoró de David, le ayudó en escaparse de Saúl y luego Saúl se la dio a otro hombre. Entonces vemos aquí Saúl fallando en cumplir con lo que había prometido. David la recuperó, Mical, después de la muerte de Saúl. Pero ella se burló de David cuando él danzó a la llegada del arca del pacto. Entonces nos toca entender un poco de la cultura del día. Y en ese entonces un rey no había danzado, no había bailado en público. Y David, con tanta alegría, con la llegada del arca del pacto, bailó y ella pensó, eso no es adecuado para un rey y se burló de David. Y vemos que Dios pues estuvo a favor de esta danza de David. Entonces ella no compartía la misma alegría que David tenía para la llegada del arca del pacto. Y en conclusión, Saúl quiso matar a David por envidia y por inseguridad. Lo intentó 7 veces por lo menos. Pasó tiempo cazando a David, persiguiéndolo, y todo el tiempo David siguió respetándolo, porque Saúl era el ungido de Dios. Entonces, David quiso respetar la autoridad que Saúl tenía. David pudo haberlo matado varias veces, pero no lo hizo. Entonces, vemos este carácter de David. Sí, Holman, adelante. En Romano, perdón, en 2 Samuel 7:16, Dios cumple la gran promesa. Sí, dice así la palabra, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, de tu rostro, perdón, y tu trono será estable ciertamente. Entonces vemos que Dios nunca anuló esta promesa, aún después de que Israel fuera conquistada y perdiera la independencia política. Vemos los israelitas siguieron esperando también un rey de la familia de David, el Mesías. Amén. Entonces vemos ahí la gran promesa, porque en Dios las promesas son sí y amén. ¿Sí? No hay duda. Lo que pasa es que nosotros debemos de creerlas y atesorarlas para nosotros. Entonces ahí es donde deja una persona de orar, deja de clamar, y nosotros debemos de estar ahí diciendo, Señor, escrito está, porque está en la palabra, ¿cierto? Entonces debemos de apropiarnos de esas promesas en todos los ámbitos, sea ministerial, laboral, de familia, están las promesas del Señor. Muy bien, sí, y por medio de David vemos el cumplimiento de la promesa de enviar un Salvador, el Mesías. Muy bien, excelente. Ahora voy a pedir su ayuda. Sí, Dagoberto, adelante. Solo una pregunta, pastor. Sí, adelante. Dios es soberano. Indiscutiblemente Él hace lo que quiere. Pero mi pregunta es cuando llevaba el arca anteriormente, llevaba el arca y los bueyes trompezaron, entonces Usa, para evitar que cayera el arca, le metió la mano para evitar que cayera el arca, y el Señor se enojó y lo hirió y murió. Entonces David, como se enojó, entonces, ¿cómo interpretar ese acto de ese momento? Sí, yo me acuerdo la primera vez que leí también esta parte y yo tenía algunas dudas y por qué sucedió eso. Y parece que el Señor que tocó la arca no lo debería haber hecho, que tropezó y por respecto a la arca que representó la presencia de Dios entre el pueblo, él debería haber hecho algo diferente
para no tocar la arca, porque la arca era sagrada. Nos toca recordar que hoy en día no hay la cortina entre nosotros y Dios. No hay un muro, una separación entre nosotros y Dios. Pero en ese entonces, antes de la venida de Cristo, sí, y el pueblo siempre tenía que respetar esta separación. Seres humanos con su pecado, el Dios santo, omnipotente, todopoderoso, y este Señor por no tomar en serio la severidad de esta separación entre gente impura y un Dios santo, él sí, él sufrió castigo por no respetar esta norma del día. Ana, adelante, damos la palabra a Ana. Gracias, profesor. Buenos días. Bueno, yo estoy analizando un poco cuál fue la diferencia entre Saúl y David, ¿verdad? Sí, Estamos viendo que aunque los dos pecaron, porque David, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, algunos podríamos evaluar un poco el pecado de Saúl como no tan grave como David, ¿verdad? Que mintió, adulteró, mató a su amigo, cometió adulterio, hizo tantas cosas. Pero ¿es acaso Dios injusto o hace excepción de personas? En cuanto que Saúl fue desechado, más el rey David, el Señor le dice que ha perdonado su pecado. Y estamos, la respuesta pues la encontraríamos como en el Salmo 51 ante la humillación y el reconocimiento de David de su pecado y la preocupación de David por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios, por ser recto ante los ojos de Dios y obedecer siempre pues los mandatos de Dios, mientras que la preocupación de Saúl fue decirle a Samuel que descendiera y lo honrara ante el pueblo. muchas gracias y gracias también por esta conexión con el Salmo 51. Vemos en David algo que no vemos en Saúl. Este espíritu quebrantado, arrepentido, ¿cierto? Y este deseo por el perdón. Porque un muy buen punto, ambos pecaron, ¿cierto? Vemos fallas y faltas en ambos, pero la diferencia con David es el arrepentimiento. Una muy buena aplicación y aplicación para nuestras vidas, que siempre también seamos arrepentidos, y una muy buena observación. Holman, le damos la palabra. Sí, pastor, estaba viendo lo de cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén, intenta, pues surge el tema que está en la palabra que dice el hermano Dagoberto, pero es algo especial. Cuando nosotros no entendamos, en el caso mío, yo no entiendo, digamos, podemos profundizar, mirar quién era USA, de pronto no hay mucha información. Yo voy a Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas le pertenecen a él. Nada más. Sí, Sí, voy a sí. esa reflexión. Sí, las cosas secretas le pertenecen a él. No obstante, yo veo acá que por causa de haber colocado la mano sobre el arca, ¿sí? David se entristeció mucho, era obvio porque era un gran amigo de él, ¿cierto? Y temió, dice ahí la palabra en el versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, el Señor, el único que conoce los corazones es Dios, ¿cierto? Y él lo hizo porque él quiso hacerlo. Entonces, que de pronto por una enseñanza así lo podemos manejar, pero él es soberano, como decía el hermano, y amén por ello, ¿cierto? Pero entonces nos deja claro que es soberano y es importante eso, pastor. Muy bien, muchas gracias. Y sí, Dagoberto, ¿hemos contestado su pregunta o quedan dudas, preguntas en cuanto a esta situación? Sí, pastor, ya claro, Muy estoy bien, claro ya en la situación. muy, Lo que muy me bien. gusta, como decía la hermana también, va, lo que es la conexión entre, la diferencia entre Saúl y David, es que David se quebrantaba cuando pecaba se quebrantaba. Y hay otra historia que también me gusta, cuando le dijo que iba a perder el niño que había tenido, cuando
pero entonces él antes de que muriera, se arrodilló, oró, ayunó, se rasgó el vestido, y, y cuando le fueron a decir que el niño había muerto, todos pensaban que iba a pasar. No, él se levantó tranquilo, se bañó y comió. Entonces, y ahí me gusta esa historia porque le preguntaron Sí. por qué había hecho eso. Dice, antes de que pasara eso, dice, yo me adoraré al Señor, le pedí. Ahora hecho, él en palabras dijo, hecho está. Entonces ya no tengo nada que hacer. Es una de las historias que a mí me gustan de la adoración a Dios. Sí, sí, muy bien. En la próxima y la última clase vamos a estudiar la vida de Salomón también y ver la sabiduría que él tenía. Entonces vamos a tratar de conectar todo esto. Pero en cuanto a la situación con la arca, sí, era prohibida tocar el arca en ese entonces. Muy bien, entonces vamos a considerar y consolidar Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulos 5, 6 y 7. Y en resumen, aquí vemos que por la gracia de Dios, David reinó sobre todo Israel, haciendo que Jerusalén fuera su capital. Entonces aquí vemos el inicio del reino de David y el establecimiento de Jerusalén como ciudad capital. Entonces, la primera es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ana, ¿nos puede ayudar con los personajes de estos capítulos, por favor? Tenía otra pregunta, perdón, veo su mano levantada. ¿Tenía otra pregunta? Pastor, yo sí tengo una preguntita, un aporte, perdóname, Sí, antes hágale. de las palabras de considerar. David buscó un sitio estratégico. Dice que toma la fortaleza de Sión. Entonces, él en ese lugar era un lugar seguro, a pesar de que alrededor era enemigos. Entonces vemos ahí que cuando viene el ejército de los filisteos, él llega y dice, me voy para mi fortaleza. Y ahí lo encontramos en el capítulo 5, versículos del 6 al 10. Y dice ahí la palabra de Dios que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos se echarán, queriendo decir que David no podía entrar, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ese era el lugar de protección que él tenía, por decir aquí en Colombia, Cartagena. Es una ciudad amurallada, ¿sí? Donde había protección. Él salía en el campo de batalla, pero él regresaba nuevamente, ¿sí? Y esto nos lleva a nosotros a fortalecernos en el Señor, de fortalecernos en Él ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, Él nos fortalece. Y es la fortaleza que tenemos hoy en día, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, y esperemos algún día habitar, y sabemos que algún día vamos a habitar en la nueva Jerusalén, en el cielo. Muy bien. Y Rosa María, ¿nos puede ayudar con los personajes de estos capítulos, por favor? Sí, pastor. Bueno, yo tengo a David, tribus de Israel, Jehová, los jebuseos, Hiram, rey de Tiro, las concubinas y mujeres de David, los filisteos, los hijos de David, Abinadab, Usa, Mical, la esposa de David, y el profeta Natán. Bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Escuchamos de la madera, ¿cierto? La madera de Tiro y cedro de Tiro, el arca del Señor, árboles de bálsamo, la carretera nueva, instrumentos musicales,
holocaustos y ofrendas, el efod de lino, comida, pan, torta de dátiles, torta de uvas. No creo que he probado en la vida torta de uvas. Entonces tenemos la comida también mencionada aquí. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Pues el señor Holman ya nos habló un poco sobre Sión, la fortaleza de Sión, Jerusalén. David fue ungido como rey en Hebrón. Entonces aquí estamos en la tierra santa, la tierra prometida, y específicamente esta historia. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Pues el profesor Stephen Mueller nos dio una buena herramienta, ¿cierto? Usando la mano y los dedos para comprender bien las épocas del Antiguo Testamento. Entonces estamos con el rey David aquí, en como el momento más fuerte de la historia de los israelitas. Y la historia empieza cuando David tenía 30 años. Otra similitud con Jesús, más o menos, que Jesús inició su ministerio público a los 30 años. ¿Y cuál es el problema? Ahora les pido su ayuda. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Y se soluciona el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? ¿O cuáles son los problemas? Tenemos enemigos, ¿cierto? Enemigos viviendo en Sión. Tenemos los filisteos que están atacando. El arca no está en Jerusalén, pero mientras Dios va desarrollando su pueblo, pues Él da victoria sobre los filisteos, victoria sobre los ebuseos, y el arca llega a Jerusalén. Y eventualmente vamos a ver que en lugar de usar una arca, que va a haber un templo oficial. Vamos a estudiar eso en la próxima clase. Ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, pensando en la vida de David, específicamente los capítulos 5, 6, 7 de 2 Samuel, pero también por lo general la vida de David, la situación con Mical, la esposa de David, la relación complicada con la familia de Saúl. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿O qué pecado vemos y necesitamos confesar? Pensando en toda la panorama general de la vida y el reino de David. Audelio, muy buenos días. ¿Cómo está? Adelante. Sí, pastor, buenos días a todos, hermanos y hermanas. Pues yo puedo decir en esta parte de David con Saúl, ¿qué es lo que nosotros debemos perdonar? Muchas veces, de acuerdo al entorno en que vivimos, existe en nosotros a veces el pleito de poder, ya sea el poder religioso. A veces cuando nos fijamos solo en nosotros y miramos a las otras congregaciones como que realmente son los equivocados, están ahí. Entonces existe ahí el pleito de poder, como hubo el pleito ahí con Saúl y David. Pero como David fue inspirado por Dios, entonces nosotros también hay acciones que también estamos siendo utilizados por el Señor, porque en cierto sentido somos como instrumentos ante Él. Entonces, no solo quizás en el situación religiosa, en el poder político, en el puesto de trabajo donde nos desenvolvemos, hasta incluso en la familia. ¿Por qué a tal persona es más prioritario que la otra persona? Tenemos que tomar en cuenta esa situación, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, la necesidad de perdonar.
¿cierto? Y a veces la falta de perdonar en nuestras vidas. Gracias, Aurelio. Y Rosa María, adelante. Pastor, yo en ese sentido no opino, pero yo estaba analizando la vida de Mical. Ella tenía mucho resentimiento, mucha envidia, tenía mucho coraje porque ella no podía tener hijos y siempre andaba poniéndole ahí el pie a David para que cayera. Eso es lo que yo vi. No sé si esté bien. No, muy bien, sí. Y Mical criticó a David por alabar a Dios de todo corazón y parece que tenía un poco de rencor. Sí, esta actitud fea contra David. Y entonces vemos aquí una advertencia para nosotros también de tener cuidado en cuanto a criticando a otros. Aneiris Rodelo, adelante. Buenos días, bendiciones para todos. Bueno, estamos hablando de qué pecado nos vemos en nosotros, ¿verdad? En nuestra vida personal, en base a la historia, y es que, como decía mi hermano anteriormente, o sea, muchas veces nos ponemos de pronto no porque nosotros estamos estudiando o que nos creemos de pronto que sabemos más que los demás y vemos pues las otras congregaciones de manera como que sí, como que están equivocados, como que no están predicando el evangelio verdadero, por decirlo así. Entonces, bueno, yo me miro a mi vida personal y es que en algún momento lo vi de esa manera y que de pronto a medida que nosotros vamos estudiando o vamos escudriñando más las escrituras, pues podemos ver el evangelio claramente y pues sí podemos ver que hay personas o congregaciones que no están predicando la palabra correctamente, ¿verdad? Entonces, en vez de pronto de nosotros, como estamos aprendiendo y teniendo el conocimiento, podamos ser ejemplo de pronto para aquellas personas, no de pronto juzgarlos o criticarlos, sino que ellos puedan ver en nosotros el verdadero evangelio, que nosotros podamos reflejar la palabra de Dios como está y que de pronto si ellos puedan acercarse a nosotros a decirnos pues cualquier cosa, nosotros tengamos la prudencia, por decirlo así, de solo decirles a ellos pues no, estudien o busquen la manera de pues aprender más, no de pronto a ponernos a discutir ni a llevar a contiendas la palabra, ¿verdad? Sino que podamos más bien ser ejemplo y mostrar lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, pues en mi vida personal yo puedo ver eso, de que en alguna manera pues vi así. Y bueno, y le doy gracias a Dios porque me lo hizo entender y ahora pues puedo reflejar su palabra y también pues ahí en algunos momentos he podido responder a preguntas que personas han tenido que no están muy convencidos, por decirlo así, que el que convence es Dios, el Espíritu Santo, pero hay personas que preguntan, ven acá, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás estudiando? Entonces uno puede pues de esa manera ayudar a otros. Muy bien, Anne Ives, muchas gracias por hacer la conexión con las otras iglesias que hay dentro del cristianismo hoy en día. Entonces, porque así como Mical criticó a David por alabar de Dios, alabar a Dios de todo corazón, podemos enfrentar la tentación de juzgar o criticar a otros por su forma de alabar o expresar su gozo por el Señor. Oh, eso no es adecuado, eso es inapropiado. Pero a la vez, a veces hay dentro del cristianismo iglesias que no están predicando la palabra verdaderamente o que tienen fallas en sus prácticas que van en contra de las escrituras. Entonces, nos toca pedir a Dios la sabiduría para averiguar cómo abordar estas situaciones. Entonces, si tengo un amigo que está haciendo algo que va en contra de la Biblia, debo con paciencia, con amor, hablar con tal amigo. Pero si tiene un amigo que hace algo que para mí no es conforme a mi cultura, mi costumbres, mi práctica, pero si no va en contra de la palabra de Dios, debo respetar la libertad que mi amigo tiene. Podemos tomar, por ejemplo, el baile en la iglesia. Yo crecí en una tradición cristiana que no practicaba el baile dentro del culto.
Para mí es algo un poco diferente, pero yo necesito reconocer que no es pecado, tampoco es inapropiado. Si el baile, por ejemplo, podemos pensar como es una costumbre muy común en África, ¿cierto? Bailar durante el culto. Puede haber esta costumbre en América Latina también, y siempre y cuando el baile no sea inapropiado, no hay ningún problema. Puede ser una forma para expresar, gozar ante el Señor. Entonces, muchas gracias, Aneidis, por ayudarnos a profundizarnos en este aspecto, pensando en Mical y las otras iglesias que hay. Vamos a avanzar a esta pregunta ahora. ¿En qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver el amor de Dios? Aurelio, veo su mano. ¿Desea aportar? ¿O alguien más desea aportar en cuanto a esta séptima pregunta? ¿En qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios? ¿Cómo podemos ver el amor de Dios en David? ¿Cómo podemos ver el amor de Dios en él? ¿David hizo Bueno, algo para llegar a ser el rey? ¿David mereció ser el rey? Sí, Dagoberto, adelante. Sí, yo miro en el amor de Dios, en la fidelidad de David hacia el Señor, ¿va? Él todos lo proponía, él incluso cuando tuvo oportunidad de matar a David, él dijo, no, nadie puede tocar un ungido del Señor, ¿va? Entonces yo miro esa gran fidelidad de David, ¿va?, con el Señor, y el Señor lo recompensó. Y la recompensa que vemos esa recompensa la vemos en nosotros mismos, ya por Jesucristo. Le dijo que iba a tener un rey de su linaje. Ahí está Jesucristo. Y Jesucristo nos alcanza a nosotros. Yo miro el gran amor de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y también necesitamos pensar en la gracia de Dios y la gracia que Dios mostró a David. Por ejemplo, Dios siempre preservó a David y cuidó y guardó la vida de David a pesar de todos los peligros. Y Dios en su gracia eligió a David para que fuera el rey. Podemos pensar en cómo Dios nos ha elegido, no por las cosas que hemos hecho, sino por su gracia. Aneidis, adelante. Pastor, aquí también, o sea, lo que usted acaba de decir ahora en el capítulo 7, el verso 8, dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. En ese versículo vemos el amor de Dios también, porque, o sea, ya él lo había elegido desde antes de todo, ya él lo había visto. Entonces ahí había algo que fue el amor de Dios, que se ve el amor de Dios en ese versículo también. ¿Por qué? Porque él lo había escogido y lo ungió y todo. Entonces, en todo eso vemos el amor de Dios. Muy bien, excelente, excelente. ¿Alguien más desea? Gracias por citar este versículo también. Eso queremos estar haciendo, buscando versículos también, donde vemos el evangelio, el amor de Dios. Rosa María, adelante. Pues yo también veo el amor de Dios cuando Jehová entregó a los filisteos a David en el capítulo 5, versículo 19, donde dice, entonces consultó Dios a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Amén.
Muy bien, excelente. Sí, en Dios concediendo la victoria a David. Excelente. Y la última pregunta para nuestro estudio, ahora con la ayuda de Dios, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? ¿Qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? Buenos días, Buenos días. ¿Quién nos saluda? Eli, ¿cierto? Leonarda. Leonarda, adelante, adelante. Bueno, yo miro, ¿verdad? El amor de Dios lo miramos en el corazón de David y si lo ponemos en nuestras vidas, podemos analizar, ¿verdad? Que Dios es tan grande y su amor es tan grande que también nos da el entendimiento para poder, ¿verdad? Nosotros amar a nuestros enemigos, porque David, ¿verdad? Dice allí, ¿verdad? Que él perdonó al enemigo de él, que era Saúl. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que en la vida diaria que llevamos, ¿verdad? Cualquier problema que tengamos con algún vecino, nuestro prójimo, nuestro esposo, podemos, ¿verdad? Reflexionar que Dios nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. Ahí. Muchas gracias, Leonarda, gracias. Y tenemos tiempo para un aporte más. Damos la palabra a Elis Ríos, pensando en la pregunta número 8. Con la ayuda de Dios, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? Pastor, yo pienso que lo más importante es estar convencidos que cuando Dios está de nuestro lado, Él nos va a respaldar, que nosotros para los humanos quizás no calificamos, como pasó en la vida de David, para ser rey, no calificaba ni siquiera para el profeta, pero Dios no mira lo externo, sino lo del corazón. Saco también para mi vida que a diario enfrentamos diferentes problemas. Hay una cantidad de cosas que se convierten en un momento dado en que vamos a tener oposiciones, pero Dios está con nosotros y Dios, así como trajo descanso a David con sus enemigos, que los derrotó, le dio la victoria a David, nosotros también vamos a tener esa seguridad de que Dios a nosotros nos va a apoyar, nos va a respaldar. Y la falta de sinceridad, de lealtad de parte de todos los que se opusieron allí también llama la atención como para nosotros estar prevenidos que no pueden aparentar una cosa, pero nosotros ya estamos avisados y eso no nos debe dañar, debemos perdonar. Muchas gracias. Un muy buen resumen. Muy buen resumen de lo que deberíamos hacer en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros. Muy bien, gracias por toda la participación, compañeros, compañeras. Vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar un poco sobre el proyecto final. El proyecto final será contestar algunas preguntas sobre una historia bíblica y formar una forma para captar la atención. Voy a compartir con ustedes una hoja de 2 caras y lo que pueden hacer es llenar su información digitalmente si cuenta con un programa en la computadora, Word, algo, o pueden imprimir esta hoja y escribir sus respuestas y tomar una foto de la hoja y mandármela de vuelta. Entonces tendrían estas opciones. Y lo que voy a hacer es, de hecho, voy a dejar de compartir este PowerPoint. Voy a, y voy a compartir ahora, si puedo encontrarlo,
la hoja. Muy bien. Y... Ok, voy a compartir ahora con ustedes la hoja. Entonces, lo que van a... esta es la hoja. ¿Pueden ver esta hoja que tiene el logotipo de Academia de Cristo? Sí, Elis, adelante. Sí. Muy bien, ok. Entonces, lo que van a hacer... Pastor, esa hoja la va a mandar al grupo. Sí, al WhatsApp, sí, puede dejarlo Al en el WhatsApp. Y WhatsApp. Pastor, una sugerencia, pastor, perdóneme. Envíela por PDF para poderla descargar bien. Por PDF para poderla descargar bien, pastor. Sí, exactamente. Voy a compartir con ustedes la versión de Word y también la versión en PDF, porque de PDF puede ser mucho más fácil descargar, imprimir. Entonces, van a poner ahí arriba en la cajita verde su nombre, su ciudad y país y su número celular. Y hay como 4 pasos. El primer paso, la letra A, dice: conteste las siguientes preguntas sobre el paso de captar. Recordemos que el paso de captar es el primer paso en el método de las 4C. Tenemos captar, contar, considerar y consolidar. Y estamos enfocándonos más en este primer paso de captar. Entonces, ¿cuáles son algunas formas para captar la atención? Compartiendo una estadística, compartiendo una historia, haciendo alguna actividad. Entonces, ahí van a poner, por lo general, no necesariamente para una historia específica, pero cuáles son algunas formas para captar la atención. Y número 2, ¿cuáles son las características de un buen captar? Por ejemplo, tiene que ver con el texto, tiene que presentar el tema, tiene que ser o puede ser interactivo. Entonces, según usted, ¿qué hace que un captar sea un buen captar? Entonces, estas primeras preguntas son sobre el paso de captar por general. Aquí, en la letra B, usted va a elegir una de estas historias bíblicas y va a subrayar la historia que elige usted. Entonces, va a elegir entre Éxodo 2, 23 a capítulo 3, versículo 20, Éxodo 2, 1 a 17, 1 Samuel 3, 1 a 21, y segundo Crónicas, capítulo 1, versículo 1 a 13. Entonces van a tener la oportunidad de elegir una de estas 4 historias bíblicas. Después de elegir esta historia bíblica, usted va a contestar estas 2 preguntas. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Y en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? Y en la segunda cara de la hoja, en la segunda página, es una página con este espacio blanco, y ahí usted va a contarme cómo va a captar la atención. Entonces, por ejemplo, si usted va a compartir una historia, puede escribir la historia en esta página. O si usted va a hacer una pregunta, puede escribir las preguntas que va a hacer aquí. Si usted va a compartir un video o una imagen, lo que les pido es que hagan una explicación aquí en la hoja y mándenme el video o el link. Entonces puede decir, ok, voy a compartir este video, las razones por las cuales voy a compartir este video son tal, o voy a compartir esta imagen porque esta imagen tiene esta conexión con la historia. Entonces me puede mandar la imagen por WhatsApp y poner su explicación aquí en la hoja. Y si usted va a hacer alguna actividad o un mini drama, un sketch, una sátira, puede explicar cómo lo haría
aquí en este espacio. Entonces, este es el proyecto final. Voy a compartir esta hoja con ustedes por WhatsApp en PDF y también en Word, y puede elegir a su gusto, ok, quiero imprimir el PDF y escribir mis respuestas, o quiero agregar mis respuestas de manera digital en la versión Word. Y la fecha límite, vamos a volver a los diapositivos. Perdón. ¿Dónde estamos aquí? Vamos a volver. Entonces, perdón, no puedo. Entonces, la fecha límite es el 16 de marzo. Entonces, tendrían una semana después de nuestra última clase para entregarme su proyecto por WhatsApp. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final? Entonces, el objetivo principal del proyecto es elegir una historia bíblica y pensar en, si yo fuera a dar un estudio usando el método de las 4C, captaría la atención de tal forma. Entonces, a usted le toca visualizar un público. Estoy aquí en mi sala, tengo unos vecinos y unos amigos, mi hijo está aquí. Voy a dirigir este estudio bíblico sobre los 10 mandamientos, Éxodo 20, y para captar la atención haría tal cosa. Voy a contar esta historia, voy a hacer esta actividad, voy a hacer esta pregunta. Entonces, su objetivo es informarme cómo usted captaría la atención. Muy bien, entonces solamente tenemos una lección más, la lección 8. Les pido que lean los primeros, es un poco de lectura para el miércoles. Les pido que lean los primeros 9 capítulos de Segundo Crónicas. Voy a compartir un video que ver y una pregunta para considerar. Y eso es todo para hoy. Y voy a dejar la hoja para el proyecto final en el WhatsApp. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de cerrar nuestra clase de hoy? Les agradezco mucho la participación. Tuvimos una variedad de participación. Gracias a todos por los aportes, por los comentarios en nuestro estudio. Mucho que podemos aprender de David y poner en práctica en nuestras vidas. Y sobre todo vemos a Cristo, ¿cierto? Vemos vínculos entre David y Cristo y vemos a nuestro Salvador aquí, incluso en el Antiguo Testamento. Sí, señor Holman, adelante. Una cosita, pastor, es la vida de acción. Lo que nos lleva en este momento es una vida de acción que debemos de hacer. Si se levantan los enemigos no hay problema porque tenemos el respaldo de Dios. Eso yo lo catalogo en esos 3, 5, 6 y 7 capítulos, ¿cierto? Que se pueden levantar los enemigos, pero cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, Él los aplacará, ¿cierto? Y hará como Él quiere. Entonces, en resumen, es vida de acción, una vida de acción, pastor. Muy bien, sí, una vida de acción, una vida de santificación en gratitud por la victoria que tenemos en Cristo Jesús y a pesar de los enemigos a nuestro alrededor. Muy bien, muchas gracias, Holman. Vamos entonces a cerrar con una oración y les comparto la grabación y la tarea y el proyecto final durante el transcurso de este día. Muchas bendiciones a todos y oremos. Gloria sea a ti, misericordioso Dios, porque
aunque tropezamos, tú estás listo para perdonarnos y bendecirnos por medio de Jesucristo. Y ahora, Señor, pedimos que obres verdadera fidelidad en nuestras vidas, sin importar cuán inadecuado podría parecer ante los ojos del mundo. Pedimos tu bendición sobre este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos de nuevo por la participación, que todos tengan un muy lindo día en Cristo Jesús y nos vemos, Dios mediante, este miércoles. Amén, Dios le pastor. bendiga, pastor. Le bendiga. Saludos a todos, pastor. Un abrazo para todos. Buen apetito. Bendiciones. Gracias igualmente. Gracias. Que todos estén muy bien.